Buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es David Martínez, soy el director de la formación de liderazgo contextual en Estados Unidos de la Iglesia Metodista Unida. Es un honor para nosotros tenerlos hoy a todos ustedes que están conectando con nosotros. Seguimos en uno de los temas que estamos hablando, es las prácticas ministeriales post pandemia. Les quiero recordar que nuestro tema es la teología práctica en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, una perspectiva de las instituciones teológicas metodistas. Ayer ustedes vieron cómo los que estuvieron con nosotros vieron qué interesante eran los temas. Hoy seguimos adelante. Vamos a hablar sobre la teología práctica, escenario económico y las víctimas durante y después de la pandemia. Una vez más, le doy gracias a Dios por dejarnos estar aquí. Me gustaría orar antes de empezar para que Dios nos bendiga a cada uno que está con nosotros conectado. Dios, gracias por este día. Pedimos tu bendición, que nos acompañes, que abras el corazón, nuestros oídos, nuestra mente para recibir tu palabra. Dirígenos, que en estas conferencias que podemos aprender, crecer, ayúdanos a desarrollar nuestra mente, a caminar más cerca contigo y practicar tu palabra en todo lo que hacemos. Gracias una vez más por los hermanos y hermanas que se juntan hoy para aprender y crecer. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos 4 charlas hoy. Cada una, hoy esta es la de la temprano a las 10 de hora de San Pablo. Y luego a las 12 vamos a tener otra. Ok, ese va a ser a las 12 de San Pablo, que son 2 horas de diferencia. Y luego después en la tarde tenemos 2 más. Una va a ser a las 5 de la tarde de San Pablo y la otra va a ser a las 8 de la tarde. Ok, lo queremos invitar a que nos acompañe todo el día hoy en los diferentes tiempos para que podamos caminar juntos. Una vez más, mil gracias y bienvenidos. Buenos días a todos. Quería, ayer algo que se me pasó, quería darle gracias a todos los que hablan portugués. Gracias por luchar en entender español. Muchas gracias por abrirse a estar usando sus oídos y tratar de entender lo de español. Y también quiero darle gracias a todos ustedes que hablan español, que estaban oyendo portugués. Mm. Gracias otra vez por esa acción de amor. Tenemos que abrirnos a otros idiomas todos para poder ayudarnos y entendernos otros. So, gracias a todo lo que hemos tenido. Cami, can you project our PowerPoints, please? Quiero compartir alguna información que di ayer, nomás por si no agarró la información de Next, de ayer, nomás aquí, Next. Aquí están los Next. Aquí está la información. Eso es lo que vamos a hacer ahorita a las 12, Next. A las 5, Next. Y a las 8, en One More. Aquí le quiero recordar que va a estar todo esto en esta línea que está aquí, va a estar dispuesto para ustedes. Esta línea que está aquí abajo es donde puede hallar la información que estamos grabando. Cada parte se está grabando y queremos invitarlos a que ustedes puedan usar este recurso que estamos desarrollando también. Estará viviendo en el YouTube, en el canal de YouTube de nosotros que estamos usando. Y por favor, vea eso porque eso es lo que tenemos para que para que ustedes puedan seguir reflexionando y viendo y a lo mejor algo le capta y quiere aprender más. ¿Ok? Next. Los materiales y certificados serán enviados a ustedes. Algunos materiales están conectados y les vamos a dar una conexión para que usted lo tenga, para que puedan buscarlo y usarlo. ¿Ok? Next. Una vez más, este es una unidad del grupo que le estamos llamando Redime. Redime es la red de instituciones teológicas educativas metodistas creadas en Ahuachapán, en El Salvador, el 2019 y Iquique, Chile, el 2018.
Como les dije, llevamos 2 años tratando de tener esto y aquí estamos llevando a cabo lo que se ha planificado. Más de 17 países, 21 instituciones asociadas con 3 países que están en diálogo para agregarse, y esta red creada para unir la comunicación entre las instituciones teológicas, crear oportunidades de educación teológicas, compartir recursos educacionales, crear intercambios, desarrollar investigaciones, recursos literarios, ayuda de iglesia con desarrollo del liderazgo y otras demandas educativas teológicas. Aquí están todos los que están participando, las diferentes instituciones que nos están dando apoyo para que pueda lograrse y llevar a cabo esto. Le damos gracias a Dios por cada una de estas instituciones. Si usted está en uno de esos países, por favor, conéctese con estas instituciones para saber más de sus programas, qué se está llevando a cabo, qué es lo que tienen y cómo usted se puede educar en esas áreas y cómo su educación puede continuar creciendo. Gracias. Next. Y estamos esperando en lo que viene adelante es otros webinarios y otros temas, como conexiones entre otras sus instituciones y iglesia, y conectarse a nuestro canal YouTube, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de conectar todo esto. Es posible que les mandemos cuando terminemos todo esto una evaluación. Por favor, llénenlo, denos llena esa información y mándenlo a nosotros para que podamos seguir creciendo y desarrollando. Esa es una manera de seguir ayudando a mejorar todo lo que tenemos, los recursos para la honra y gloria de Dios. Gracias por eso. Next. El tema de hoy, como dije, perdón, informes, próximo webinar, no, next. Gracias. Hoy quiero introducir ahora a la mediadora que estará con nosotros, Marta Julia Landaverde Rodríguez. Está con nosotros. Ella es de El Salvador. Ella ha estado ejerciendo el ministerio por 15 años. Ella es la presidenta de la comisión ministerial en la Iglesia Evangélica Metodista de El Salvador. Ella es abogada por profesión y madre de 2 jóvenes. Ella tiene estudios teológicos en Claremont School of Theology y es profesora de cursos de estudio en Duke. Hay un curso de estudio en Huachapán, en Salvador, donde ella participa y es parte de ese grupo, impartiendo los cursos de teología wesleyana, vocación ministerial y práctica ministerial. También ha colaborado con Duke Divinity, impartiendo cursos de liturgia y sacramento, pastoral familiar, historia del metodismo de Perú y de Guatemala. Marta es una gran sierva de Dios trabajando en muchas formas y te damos bienvenida, Marta. Dios te bendiga hoy y bienvenida desde El Salvador. Estamos orando por El Salvador. Sabemos que han pasado por bastante y estamos orando por ustedes para que Dios los cuide y los guarde. Yo sé que hay muchas inundaciones en esas áreas de Centroamérica y los tenemos en oración. Muchas gracias. Y es una bendición para nosotros poder compartir esta mañana y tener un tiempo de bendición, un tiempo de reflexión, conjuntamente con todos los hermanos de Latinoamérica. Poder reflexionar juntos, aprender juntos y caminar, avanzar juntos. Es lo más importante en estos tiempos. Amén. Pues es una bendición que podamos compartir. Y pues estoy agradecida por la oportunidad y por poder reflexionar y tener un tiempo de aprendizaje guiados por el Espíritu Santo en este tiempo. El tema que hoy nos compete, pues es un reto, un desafío importante para nuestras vidas ministeriales, para nuestra práctica en la iglesia, y es teología práctica, escenario económico y las víctimas durante y después de la pandemia. Es una temática muy importante para la vivencia de la iglesia en este tiempo. Así que vamos a tener ciertos tiempos importantes
importantes. Esperamos que todos tomemos en cuenta y prestemos la debida atención para poder ser guiados en este tipo de estudio. Vamos a presentar a nuestros maestros que nos tendrán 20 minutos cada uno en sus ponencias, para luego tener un tiempo de preguntas y respuestas en las cuales todos los participantes pueden enviarlas en el link que está abajo, que tiene Q y A, es preguntas y respuestas. Ahí pueden enviar sus preguntas para que sean debidamente respondidas y que podamos entonces compartir juntos. Este es un tiempo en el que todos podemos participar, por lo cual les invito a que estemos atentos, que preguntemos, porque es así como nosotros salimos de duda. Lo importante es que podamos hacer las consultas necesarias, pues nunca lo sabemos todo, y si no lo sabemos, pues lo reflexionamos juntos. Doy entonces paso a nuestro primer ponente, el profesor Osvaldo Oliveira, de Brasil, de una maestría en Ciencias de la Universidad Metodista de Sao Paulo, es licenciado en Teología y en Historia, coordinador del Centro de Formación de la Universidad Metodista de Sao Paulo, tiene experiencia como profesor de posgrado en el Humanos y Sociedad, se desempeña como miembro del Comité de Curso de Humanos en el Memorial de Resistencia de Paulo, también como docente en este curso. Tiene experiencia en el área de geografía, historia, derechos humanos, con énfasis en geografía urbana e historia contemporánea afro-brasileña, ciudadanía y derechos humanos. Trabaja en los cursos de periodismo, pedagogía, ciencias sociales y teología. Es investigador del Centro de Educación en Derechos Humanos. Así que sin más, le damos el tiempo al profesor Osvaldo Oliveira, que recibimos con mucho entusiasmo. Gracias, Marta. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En portugués, como nos dice David, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para nos comprendernos unos a otros. Entonces, yo hablo en portugués más despacio. Muy bien, yo voy a compartir la tela de presentación y aquí, então, dialogar com vocês. Teologia prática e a nova normalidade, ou o novo normal. E a questão que eu trago, o problema que eu trago é o que há de novo em toda essa questão que nós estamos vivendo neste contexto. Há 3 desafios pastorais neste contexto de pandemia em que nós estamos vivendo. Fundamentalmente, três grandes desafios. O primeiro deles, o fenômeno do negacionismo como uma ameaça a toda a vida. O segundo desafio, a extrema desigualdade social e a extrema exploração, que são situações que caminham juntas. E um terceiro desafio é a ausência de empatia e a reprodução de uma lógica perversa que está em nosso contexto. Ou seja, muitas vezes, as nossas comunidades cristãs, elas reproduzem essa lógica na sua forma de organização e na sua forma de sociabilidade. E, infelizmente, não rompem com essa lógica, não problematizam e não negam essa lógica perversa de reprodução da negação da vida. Então, esses são fundamentalmente os 3 desafios que nós vivemos neste contexto de pandemia e muito provavelmente continuamos a viver no contexto de pós-pandemia.
pandemia: o negacionismo, a desigualdade e a lógica. Entendendo aqui, fundamentalmente, o negacionismo como essa forma, como esta intenção, como essa organização que nega as realidades que são desconfortáveis, que nega aquilo que não é para o meu grupo, para a minha comunidade. É o abandono, portanto, da verdade. A verdade pouco importa. A realidade dos fatos pouco importa. O que importa são palavras, são ações, são argumentações que reforçam e que alimentam as crenças do meu grupo. E este negacionismo, ele tem diversos caminhos, diversas vertentes. Ele é um negacionismo científico, ele é um negacionismo histórico, ele é um negacionismo político, econômico, religioso, teológico. Portanto, o fenômeno do negacionismo é um fenômeno com o qual nós convivemos no nosso cotidiano. E aí, então, nós nos perguntamos, diante desses três desafios: o negacionismo e todas as formas de organização, a desigualdade social, a exploração do trabalho e a lógica perversa que está em nossa sociedade, e diante dessas questões nós nos perguntamos o que há de novo normal neste contexto em que nós vivemos. E aí, a referência bíblica que nos ajuda a comentar, que nos ajuda a compreender esse fenômeno, é justamente esta que nós temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. A minha paz eu deixo com você. Minha paz eu lhe dou. E não dou a você como o mundo a dá. Não deixem seus corações serem perturbados e não tenham medo. Porque o elemento que caracteriza esse novo momento em que nós vivemos é o medo. Nós vivemos numa sociedade em que o medo se transformou num alicerce, num fundamento do nosso cotidiano. Portanto, o enfrentamento também das questões que são geradoras do medo, e há um medo que muitas vezes é um medo produzido, conscientemente produzido. Um medo, portanto, que nos coloca diante de situações graves e que nos impede de experimentar a esperança, essa paz que, do ponto de vista cristão, nós somos, então, colocados diante dela. Dentro dessa situação, o que nós temos em nossa sociedade aqui no Brasil? O Brasil é uma sociedade extremamente desigual. Extremamente desigual. Há um relatório da Oxfam em que eles apontam uma questão e que trazem para a gente alguns elementos interessantes da questão da extrema desigualdade vivida no Brasil. O normal no Brasil hoje é uma trabalhadora brasileira que ganha o equivalente a um salário mínimo por mês, e ela levará 19 anos para receber o mesmo que um super rico recebe em um único mês de rendimento da sua riqueza. Esta é a extrema desigualdade, portanto, que nós temos no Brasil. Portanto, na velha sociedade normal, a regra dominante é uma sociedade desigual, baseada na exploração, nas formas de violência e injustiça. O velho normal é avesso à solidariedade e à justiça como valores e práticas do cotidiano. Os exemplos do velho normal são inúmeros em nossa sociedade. Estes mesmos trabalhadores e trabalhadoras são hoje as maiores vítimas da Covid-19. São os primeiros a ficarem sem emprego, são os primeiros desempregados da pandemia, são os primeiros a sofrerem nas filas, nas longas e longas filas
dos hospitais e a terem enormes dificuldades de atendimento hospitalar, são os primeiros a terem as consequências mais sérias da Covid, é o maior número de mortos, entre os mortos são justamente os mais pobres em nossa sociedade. Contudo, em um mundo onde tudo de ruim acontece primeiro, chega primeiro para os mais pobres, nós vemos que Jesus chegou primeiro para eles. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Então, essa tem sido, portanto, o primeiro e grande desafio que nós temos vivido como igreja também no Brasil. Um outro dado dessa extrema desigualdade existente no Brasil é que somente 6 pessoas, 6 brasileiros, possuem a mesma riqueza, soma que possui a metade mais pobre da população brasileira, ou seja, 6 brasileiros acumulam uma riqueza igual ao que a soma de 100 milhões de pessoas. O Brasil é um país hoje com um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Isso significa que 6 indivíduos, que 6 pessoas acumulam no Brasil hoje a riqueza equivalente à metade da população brasileira. Este dado, ele é um dado extremamente importante, porque ele nos revela a extrema desigualdade que existe em nossa sociedade. E é justamente para esta população, para este contingente populacional, que a pandemia atinge de forma mais evidente, mais clara. São as principais vítimas nesse contexto. Portanto, o normal nunca deixou de ser uma construção social. Isso é muito importante que nós tenhamos. Quando se repete muitas vezes sobre um novo normal, na realidade, é uma construção, porque nunca foi totalmente normal. Essa construção, portanto, ela nos induz, ela nos leva a uma parcela significativa da sociedade a aceitar esses processos excludentes, violentos, como naturais, comuns e normais, quando eles não são nem naturais, nem comuns e nem normais. Quando esses processos todos desafiam a vontade de Deus. Em uma palavra, portanto, o normal nunca foi normal. O normal de nossas sociedades nunca foi a paz plena. O normal nunca foi shalom. A justiça, o amor ao próximo e a solidariedade. Estas práticas sempre estiveram à margem de nossa sociedade. A solidariedade, o próximo e a justiça sempre foram ações e práticas marcantes em nossa sociedade. Portanto, esse tem sido um grande desafio para a igreja no século XXI. A fome, a saúde, a habitação e a diminuição da pobreza, ou seja, a extrema desigualdade social em que nós vivemos. Essa imagem, essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela não é uma montagem, não é uma montagem entre duas imagens, é uma mesma imagem e que revela com clareza a realidade em que nós vivemos no Brasil. Aqui nós temos, de um lado, a favela, a comunidade de Paraisópolis, e do outro lado, nós temos um bairro, o começo de um bairro nobre em São Paulo, chamado Morumbi. E aqui existe somente um muro que divide uma realidade cruel e uma não cruel. Nesta favela de Paraisópolis, por exemplo, hoje, vive cerca de 700 famílias indígenas que foram despejadas em situações de extrema violência no interior do Brasil. Contudo, essa comunidade apresenta uma força de organização
muito interessante. Esta comunidade de Paraisópolis, ela tem apresentado melhores índices no combate à Covid-19. Para termos uma ideia, o índice de mortalidade do coronavírus em Paraisópolis é de 21,7 pessoas por 100 mil habitantes, enquanto toda a cidade de São Paulo, esse índice é de aproximadamente 56,2 pessoas por 100 mil habitantes. Portanto, a sociedade de Paraisópolis apresenta um indicador de controle muito grande. E esta forma de organização, ela é inteiramente dependente da organização dos próprios moradores desta comunidade, num Estado praticamente ausente e sem políticas públicas para garantir essa situação. Mas Paraisópolis é tão somente uma experiência. Há outras experiências que não são tão bem sucedidas assim. Por quê? No nosso contexto, a pandemia do novo coronavírus aumentou drasticamente a vulnerabilidade das famílias brasileiras, principalmente essas famílias mais pobres. E a mortalidade pelo coronavírus é infinitamente maior nos bairros mais pobres das grandes cidades brasileiras, nos bairros periféricos. Para termos uma ideia, o bairro do Morumbi, aquele bairro que eu acabei de mostrar, o bairro do Morumbi teve, num determinado período, 297 casos e 7 mortes. Um bairro da periferia de São Paulo, um outro bairro muito pobre de São Paulo, chamado Brasilândia, na zona norte de São Paulo, teve 89 casos no mesmo período e 54 mortes. Então, essa vulnerabilidade na questão da saúde no Brasil. O índice também de pessoas desempregadas, de pessoas sem moradia, também, obviamente, será muito maior nesses bairros empobrecidos da cidade de São Paulo. Aqui nós temos, então, um quadro que nos mostra a atualidade dos números da pandemia no Brasil. Números que são os números oficiais e que são subestimados. Nós sabemos que, infelizmente, o número de vítimas, o número de casos deve ser muito maior. Há alguns especialistas que multiplicam esses números por 7, outros que chegam a multiplicar por 10 vezes. Mas, hoje, nós temos mais de 5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, com, até poucos dias atrás, até uns 4 dias atrás, nós tínhamos 161 mortes, 161 mil mortes confirmadas, ou seja, mais de 160 famílias enlutadas, mais de 160 famílias vivendo este luto. Obviamente que este luto que nós vivemos no Brasil, ele é um luto que é o luto pela perda das vidas, pela perda do convívio, e há outros lutos também, que são as perdas que estão acontecendo do ponto de vista econômico, trabalho, renda, salário. Portanto, sem uma verdadeira, sem uma real ruptura com os valores que fundam essa sociedade atual, excludente, violenta, perversa, sem essa ruptura com esses valores que desumanizam e que coisificam as pessoas, não haverá novo normal, não haverá novidade de vida. Portanto, um novo normal, de verdade, exige hoje novas bases de relações humanas, que todas as pessoas tenham, de fato, valor e reconhecimento da sua dignidade humana. Um novo normal de verdade, um novo normal de fato, exige, portanto, um mundo alicerçado na paz que o mundo não pode dar. Um novo normal, portanto, ele precisa ser alicerçado
nos valores do reino de Deus. Somente aqui nós vamos, portanto, de fato, encontrarmos um novo normal. O novo normal, portanto, precisa ser permeado, fundamentado, alicerçado no Shalom, que somente Cristo pode dar. O mundo, por seus esforços, não pode oferecer nada de novo de fato. E aqui está, portanto, o desafio de ser igreja, de dar respostas, de oferecer respostas, de viver essas respostas para a sociedade. Um novo normal, portanto, só existirá quando o direito correr como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso, como nos lembra e nos ensina o profeta Amós. Sem isso, será somente mais do mesmo do velho homem, do velho normal, que de normal não tem nada. Esse velho alienado e vivendo a falsa paz que o mundo dá, desigual, excludente e baseado no consumo. E aí a gente fica diante de algumas importantes experiências que a igreja brasileira tem desenvolvido. E uma delas é que, nesse contexto, muitas igrejas se despertaram, por exemplo, para a necessidade de intervir nessa realidade de algum modo. Uma das formas que tem sido muito comum em nossa sociedade é justamente a doação de cestas básicas. Então, há comunidades que praticamente não exerciam essa atividade mais, que já tinham abandonado essa atividade e que retomaram essas atividades. Então, buscando doações de alimentos, buscando abrir as suas comunidades para atender enfermos, para atender pessoas desabrigadas, e isso tem sido uma realidade também em nossa sociedade. Por outro lado, nós vemos ainda muitas comunidades que reproduzem essa lógica egoísta e essa lógica perversa. A fome, o desemprego e o medo têm sido, portanto, um dos grandes desafios constantes em nossas comunidades. Mas a solidariedade cristã tem protegido, tem sido uma ação protetora muito importante em nossa sociedade. Em nossa comunidade aqui, por exemplo, a Igreja Metodista, nós trabalhamos com inúmeros imigrantes que vivem aqui, que frequentam, que conosco em nossa comunidade. E muitos desses imigrantes, eles trabalham, atuam em confecções, com o trabalho em costuras, né, fazendo como costureiros e costureiras. E uma prática que a comunidade acabou adotando foi doar a matéria-prima para os imigrantes, para que eles pudessem, então, fazer as máscaras, né, protetoras, aí as máscaras cirúrgicas, para proteger do coronavírus, e assim também ser uma forma de geração de renda. Conseguimos vender milhares dessas máscaras, e ainda tem sido uma prática importante no nosso contexto. As igrejas, portanto, em parceria com o poder público e diante do cenário crítico da pandemia, distribuíram hoje milhares de cestas básicas. No início da pandemia, logo no início da pandemia, haviam pessoas no Brasil que apostavam de forma perversa, de forma muito má, que apostavam que o Brasil entraria numa situação de uma crise gigantesca que levaria, por exemplo, a saques, a violência nas ruas, né? Depredação de prédios na busca de alimentos. E o que nós vimos, na realidade, foi que o amor ao próximo, que foi expresso por inúmeras comunidades cristãs no Brasil, e outras comunidades também, o amor ao próximo protege toda a sociedade. E nós passamos e estamos passando por essa situação, numa crise bastante intensa, numa crise que tem gerado um grande contingente de pessoas desempregadas e com fome, mas nós não temos registros de situações de violência e de saques
por exemplo. E esta é uma questão muito importante, porque logo no início da pandemia, nos meses de março e abril, houve esses profetas do caos que diziam que haveria, portanto, problemas sérios no Brasil, se o Brasil se fechasse, se houvesse o distanciamento social, né, se houvesse lockdown e por aí vai. E, por fim, nós temos no Brasil um sistema de saúde único que tem sido também uma experiência importantíssima no solo brasileiro para proteger toda a sociedade dessa situação também, que é um sistema público e um sistema solidário de saúde. Alguns dizem que é um sistema gratuito. Ele não é gratuito. Ele é um sistema, portanto, baseado numa lógica de solidariedade, que também tem sido, por conta dessa lógica perversa, esse sistema também tem sido fortemente atacado. E eu encerro aqui a minha fala, agradeço a Marta e passo a palavra novamente para você. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Respaldo. La verdad ha sido una reflexión muy importante para nosotros. El día de ayer el doctor Justo nos decía ante la explicación, ante la necesidad muchas veces de las personas de encontrar una explicación para la maldad, pues no la conocemos y es algo que no podemos explicar. Pero lo que sí puede hacer la iglesia, decía él, era poder trabajar con la gente. Y eso me recordaba un pensamiento de Monseñor Romero, precisamente de su lema episcopal, sentir con la iglesia, sentir con la gente. Y creo que es un punto de referencia para poder entender la nueva normalidad, la nueva paz, que solamente el Señor puede dar. Muchas gracias, profesor. De igual manera, pues vamos a continuar con este tiempo y le damos paso a nuestro siguiente ponente, el profesor Rafael Coto de Perú, quien es pastor metodista, profesor de teología, periodista, actualmente capellán del Colegio María Alvarado. Él estudió teología en el Seminario Bíblico de la Iglesia Evangélica de los Peregrinos de Chiclayo, periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Mesa, comunicación institucional en la Universidad Ricardo Palma, periodismo político en la Universidad San Martín de Porres y la maestría en ciencias de la religión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en coaching personal y profesional por la Escuela de Crecimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor del Seminario Teológico Wesleyano en Lima y en su trayectoria profesional ha sido coordinador general del Centro Cristiano de Promoción de Servicios y coordinador nacional del proyecto de Educación para la Paz del Consejo Latinoamericano de Iglesias, coordinador de la región andina del Consejo Latinoamericano de Iglesias y referente focal en Perú del Programa Regional de Ciudadanía Ambiental. Ha sido líder de la Unión de Jóvenes Cristianos y presidente del Concilio Nacional Evangélico. Actualmente es directivo del CONEP, presidente del Consejo de Reparaciones, un órgano colegiado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como miembro del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, órgano colegiado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y también es profesor en la Facultad de Religión y Teología de AET. Así que sin más preámbulos, le damos el tiempo al profesor Rafael Coto. Bienvenido. Profesor, ¿podría abrir su micrófono? Está bien, está bien. ¿Ya? A diferencia de Osvaldo, yo voy a hablar en español. Tengo la tendencia a ser muy emocional cuando hablo, pero esta vez porque tenemos un encuentro plural, quiero hacerlo también con más lentitud. Y en este sentido,
aprecio mucho la descripción que nuestra hermana ha hecho de este CV. Y yo espero que esto no sea lo que esto condicione la escucha que van a tener que hacer en la presente exposición que tengo para esta mañana. Y sin duda alguna, uno de los primeros temas que a mí me interesa colocar en la perspectiva de cómo pensar las situaciones que estamos viviendo es aquello que ya se discutió en la noche de ayer, sobre el tema del estatuto que la teología práctica tiene para nosotros y para nosotras. Y en este caso, uno de los aspectos que debemos señalar es que hay un debate todavía sobre el sentido de la teología práctica, y especialmente este debate está en el ámbito académico. Y mayormente este debate tiene como locus lugar la Academia del Norte. Y de alguna manera, por lo que escuché ayer, esto ya está llegando a un país como Brasil, que tiene una influencia muy significativa, académicamente hablando, de las teologías del norte. En el caso peruano, quiero decirles que este tema no ha sido suficientemente tratado, no ha sido suficientemente sistematizado, y más bien el énfasis que se coloca está en la práctica pastoral. Y por lo tanto, nuestros centros de estudio y formación teológica apuntan a una perspectiva de lo que es la pastoral y cómo desarrollar la acción pastoral. Y en esa dirección seguramente podemos sentir la influencia, si no la influencia, por lo menos la intuición que nuestros profesores y nuestras escuelas de teología y pastoral tienen en el concepto de trabajar la pastoral o la teología práctica, aunque esa nomenclatura no está presente desde la perspectiva de la teoría técnica, de la cual nos hablaba Paul Tillich, haciendo la diferenciación de la ciencia pura y la ciencia práctica, la teología como teoría y la pastoral como una acción técnica que ayuda y está orientada a desarrollar el ministerio de la iglesia, ¿no? Pero además debemos tomar en cuenta que si de alguna manera nos hemos salido del esquema tradicional de discutir la cuestión de la pastoral, que tampoco está muy definido, porque generalmente cuando se habla de la pastoral en nuestras escuelas se está hablando del trabajo que los pastores realizan y no de la comunidad, de la pastoral como la acción del pueblo, como la acción de la iglesia, ¿no? Mayormente, entonces, los que hemos sido influenciados a pensar en una pastoral distinta, en una perspectiva de respuestas pastorales distintas, sin duda hemos bebido de esta pastoral que nace y que se ha desarrollado en el seno de la Iglesia Católica y también de algunos sectores protestantes muy acotados, como es el protestantismo histórico, y que tiene que ver con la teología de la liberación, que para mí y para muchos de nosotros sería una teología de la praxis, una teología de la práctica, y más que una teología práctica, ¿no? Pero como teología de la práctica, de la praxis, nos da elementos y nos ilumina para ver cómo nos ubicamos en el contexto en el cual vivimos y desde dónde tenemos que responder también a los desafíos y compromisos de fe. Y desde esa perspectiva, considerando eso, considero que
el tema de hoy y los temas que hoy nos plantea la pandemia en función del sujeto al cual está siendo dirigidas las afecciones más importantes, podemos hablar de dos conceptos, me parece a mí, claves para pensar en una teología práctica en el estado de pandemia y pospandemia. Por un lado está el concepto y la idea de la vulnerabilidad, y creo que Osvaldo ha hecho desde Brasil una excelente presentación de lo que puede implicar toda esta tensión y todo este conflicto que lleva al sentido y a la percepción de la vulnerabilidad que en América Latina, en nuestros países, en Perú también, estamos experimentando. Pero también está el tema de la esperanza, ¿no? Porque hay una necesidad de señalar cuáles son los elementos situacionales en los cuales nos encontramos, los escenarios que se menciona en el título de esta reflexión, pero también cuáles son los caminos de esperanza que nosotros tenemos que ir construyendo desde nuestra vivencia como iglesia, desde nuestro ser iglesia y también anunciadores o sujetos del anuncio del reino de Dios. Y en esta perspectiva yo quiero apuntar solamente algunos elementos que nos ayuden a describir la situación en la cual estamos viviendo. Y desde aquí yo quiero ver y señalar quiénes son la población que vive esta vulnerabilidad, esa situación de apremio y que afecta en diversas dimensiones el ser personal, el ser incluso colectivo, esa vulnerabilidad que nos pone en una situación constante de riesgo, ¿no? Y entre estos sectores nosotros identificamos aquí en el Perú, le damos una identificación directa a las personas adultas mayores, los niños, las niñas y los adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades previas y personas con enfermedades mentales. Y hay que incorporar aquí, además, a aquellas personas que son migrantes y que vienen de distintos ámbitos y especialmente de países que han expulsado o han generado la salida de millones de personas y que han encontrado también en el Perú por lo menos un espacio donde puedan aspirar a protegerse y cambiar de situación. Y yo digo millones de personas y en perspectiva de esta imagen que se nos ha ido creando. Pero digo también personas que han llegado a Perú en perspectiva de encontrar seguridad, protección, pero que enfrentándose a las crisis que estamos viviendo actualmente no encuentran tampoco la salida aspirada. Y en esa población de vulnerabilidad hay que tomar en cuenta a las mujeres. Cuando hablamos de los pobres, entonces, los pobres que están siendo afectados por esta pandemia y los pobres que están siendo más vulnerabilizados, más allá de su situación de pobreza, yo creo que hay que identificar a esos sujetos. ¿Por qué? Cada uno de ellos nos plantea desafíos muy concretos, muy específicos, que deben ser tratados en una perspectiva pastoral, en una perspectiva de la acción solidaria que la iglesia debemos tener. No hay un programa único para todas las personas que están en esta circunstancia, en esta situación. Tenemos que ir asumiendo en principio la respuesta que nos permita establecer la conexión con las necesidades, con los problemas, con las vulnerabilidades que éstas experimentan y poder ser como iglesia, como muy bien señalaba anoche nuestro hermano Justo González, no el dador de respuesta, ser la respuesta misma con la finalidad de que ellos encuentren en nosotros esa conexión de esperanza y de vida. Y en este sentido y en este contexto, yo quiero señalar y considero
que la pandemia, además de traernos estas situaciones de vulnerabilidad y agudización de las condiciones frágiles en que las personas vivan, nos han traído dos hechos que me parece a mí deben ser motivo de nuestra reflexión y también de nuestra actitud y comportamiento en el momento que estamos viviendo, pero también en dirección de cómo debemos ir pensando aquello que Osvaldo nos ha planteado, la nueva normalidad. Y a mí me ha gustado esta idea de que la normalidad es una construcción social. Y por lo tanto, entre la construcción social y la realidad, vamos a encontrar brechas grandes y frente a los cuales tenemos que responder. Y entre esas cosas que menciono, que la pandemia nos ha traído, es la crisis que el modelo económico y especialmente el capitalismo salvaje, como decía el Papa, ha develado. Se ha develado esta crisis porque si es verdad, quienes estamos sufriendo más las consecuencias de esta pandemia, también no podemos dejar de lado que todo el sistema mundial, el modelo económico y el modelo de autosuficiencia está siendo golpeado, está siendo afectado. ¿Cómo esto debe implicar una salida distinta a futuro? Eso es un tema que deberíamos discutirlo no solo desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista político. Porque el problema de la pandemia no solo es un tema también de salud pública, sino que implica por ese mismo hecho un tema de política. Y si nosotros queremos como iglesia actuar en estas circunstancias, debemos también tener la perspectiva y la comprensión política del fenómeno que estamos viviendo. Y la otra crisis, sin duda alguna, que está muy engarzada o vinculada a esta que he señalado, es la crisis que esta sociedad narcisista y consumista, egocéntrica, está sufriendo. Y entonces, a partir de ahí, la pregunta es, ¿la nueva norma que vamos a vivir contempla la posibilidad de superar estas situaciones? ¿Qué implica luego que pase esta fragilidad y estas momentáneas suspensiones de estos egocentrismos y estos sentimientos de poder que hay para poder crear una sociedad distinta, una sociedad nueva? Y en ese sentido, la vulnerabilidad para nosotros desde el sur, para nosotros como iglesia, debe implicarnos la discusión y el debate sobre los modelos y sistemas de desarrollo y asistencia que estamos teniendo en este país. Yo estoy formando parte del Consejo del Acuerdo Nacional, que es un espacio donde se encuentra Estado y sociedad civil para discutir las políticas públicas. Y especialmente en este contexto, en este periodo, estamos discutiendo políticas públicas que estén orientadas a afrontar la crisis que nos produce la pandemia. Y es muy impresionante, dramáticamente impresionante, que las diversas voces que concertamos ahí tienen diversas entradas, diversos enfoques como debe ser, pero es impresionante cómo los representantes de la empresa, los representantes de este modelo, los representantes de esta sociedad de consumo hacen una afirmación de prioridades cuando nos plantean priorizar la economía, priorizar el fundamento del crecimiento y el desarrollo económico, a diferencia de priorizar la vida, de priorizar la persona humana como la base y el centro también del desarrollo humano y del desarrollo económico y de cualquier desarrollo que tengamos que hacer. Por lo tanto, ahí en esa discusión que hacemos en el Acuerdo Nacional nos damos cuenta y percibimos cómo desde las diversas entradas se están dando nota, se están dando
dando cuenta de cuáles son las aspiraciones y los sueños de las normalidades que vivimos y de las nuevas normalidades que debemos vivir y que vamos a vivir. Y en resumen, ahí la concepción, la comprensión que tenemos es que la nueva normalidad no va a ser nueva frente a la normalidad que hemos vivido antes de la pandemia y que todavía se resiste y que todavía subsiste en este contexto. Frente a esto, para ir terminando mi presentación, hay que señalar que desde la perspectiva de los sujetos que son afectados por la crisis pandémica, hay respuestas personales y también colectivas que nos interesa tomar en cuenta con la finalidad de actuar lógica y pastoralmente. Por un lado, nos damos con que existe la situación de inmensa incertidumbre y una saturación de la información sobre esta enfermedad que ahonda la incertidumbre. Y por lo tanto, hoy vivimos en una situación de creciente atemorización, de creciente miedo. La gente tiene miedo. Pero por otro lado, esta situación está llevando para que se produzca como una suerte de reacción o como una agudización de lo que ya teníamos antes en el Perú, el tema de la afectación en el ámbito de la salud mental. Ya antes de la pandemia, nosotros sabíamos que en el Perú había un alto índice de afectados, de personas que estaban con una vulnerabilidad en su salud mental. El gobierno lo había señalado en sus organizaciones de salud que casi el 60% de la población en el Perú sufre de alguna manera, en alguna forma, directa o indirectamente, de un problema de salud mental. Con la pandemia se ha agudizado esto y el gobierno ha reconocido en las últimas semanas que solo el 20% de la población está siendo atendida en el tema de la salud mental. Pero la pandemia, según pronósticos que el gobierno hace, deja un déficit, deja un saldo que el gobierno en su estructura de atención no va a poder atender definitivamente. Y ahí es importante, desde la perspectiva pastoral, cuál es el papel y el rol que podemos tener. Frente a eso, nosotros tenemos que pensar que hay un reto definitivo, el de trabajar para que las personas más vulnerables no se queden atrás. Y en este sentido, las acciones que debemos desarrollar deben tener su objetivo en aquellas que hemos mencionado y que se constituyen para nosotros el desafío y la tarea. ¿Cómo está presente la teología y la acción de la Iglesia? Me parece a mí fundamental que trabajemos la esperanza. Tenemos que ir apuntando hacia esos procesos y experiencias transformacionales que permitan afrontar el tema de la pandemia y, en perspectiva, el tema de la pospandemia como un anuncio y como una experiencia que ayude a las personas a recuperarse en esperanza. El cambio de las relaciones con los adultos mayores, el cambio de relaciones y niños, el cambio con las mujeres, etcétera, deben estar cimentadas en el anuncio, en el mensaje de la esperanza, porque la pandemia genera vulnerabilidad, genera miedo, genera muerte, genera desesperanza. Y el mensaje del Evangelio y de la Iglesia debe ir en sentido contrario. Los cambios no solo tienen que darse a nivel individual, desde la perspectiva de la esperanza, sino que también tienen que estar orientados a desarrollar procesos a un compromiso colectivo. Desde esa perspectiva me parece importante la idea
de la teología que hemos aprendido en América Latina. Debemos tener una palabra profética. La teología debe ser profética. No solo, como dice Tillich, el contacto de la iglesia con las realidades, sino la manera como desde la teología, desde nuestra fe, podemos incidir al cambio de estas realidades, las realidades que estamos viviendo. Y por lo tanto, ahí tiene que haber una dimensión profética política. La iglesia debe recuperar el sentido profético y en esa dimensión político del mensaje evangélico. Y esto nos lleva también a una nueva comprensión y aproximación de la dimensión espiritual, porque hay una vulnerabilidad que se ha planteado no solo en el ámbito emocional, fisiológico, sino también espiritual. Muchas iglesias están en el desespero actualmente de volver a reunirse, de volver a encontrarse como comunidad en espacios cerrados, en las cuales se pone también en riesgo las condiciones y las situaciones de la salud de las personas, pero están anteponiendo el sentido de la experiencia espiritual a la enfermedad y al riesgo que nos plantea la pandemia. Y esto, me parece a mí, juega a que tenemos también una situación de precarización de la dimensión espiritual. Y están vinculando lo espiritual al templo, lo espiritual al culto. Hay que trabajar en ese ámbito y tener conciencia de la vulnerabilidad como la fragilidad de la existencia humana, y cada persona es importante. Y nosotros debemos trabajar ya no en términos de iglesia, ya no en términos de pueblo, ya no en términos de comunidad, sino orientar nuestra acción a cada persona que tiene sus distintivos personales y particulares. Y por lo tanto, trabajar en un nuevo sentido y un nuevo descubrimiento del Dios de la vida, del Dios de la esperanza, del Dios que es y debe ser para nosotros una experiencia única de Dios. Yo creo, hermanos, que debemos vivir nuestra dimensión ética en el cuidado de uno mismo y también en el cuidado del otro, en el cuidado del mundo. En esa perspectiva, debemos trabajar desde la dimensión teológica y pastoral en la creación de una autoconciencia, pero también asumir una responsabilidad del mundo, hacernos cargo de la situación que vivimos, del mundo en que vivimos, para desde esa dimensión ser una iglesia y una comunidad de solidaridad. Yo creo que estos son retos, estas son situaciones que nos plantea la pandemia que estamos viviendo y en la cual tenemos que ser creativos y en la cual tenemos que ser reflexivos y reflexivamente críticos para hacer respuesta, no solo para dar respuesta, sino para hacer respuesta frente a las situaciones en las cuales nos encontramos. Gracias, hermanos. Creo que es un reto muy importante el que tenemos frente a nosotros, el poder reflexionar nuestro antes, durante y después de la pandemia, la práctica ministerial, cuál ha sido el papel de nosotros como iglesia en medio de la pandemia y posteriormente a este fenómeno tan desafiante y que ha traído tantas maneras de ver la vida, ¿no? Maneras de ver lo que estamos viviendo, pero también la manera de ver a aquellos que se nos han adelantado, aquellos que hemos perdido en medio de esta situación, por razón de este virus. Ha habido un pensamiento muy importante para mí durante este tiempo acerca de la teología de la ternura y la respuesta que puede traer a nuestra vida. Y planteaba la necesidad del amor, la necesidad de la misericordia de Dios, pero también algo que decía el profesor Cotto acerca de la denuncia de la violencia, la violencia en todos sus ámbitos, ¿no? De las distintas violencias que nosotros podemos encontrar. Y creo que una de las violencias más difíciles que enfrentamos es la violencia misma de la religión, ¿no? Y la influencia que se está haciendo en la vida de nuestros hermanos y hermanas, porque vemos manipulaciones. Pero
bien, es cierto, Dios está con nosotros y este tiempo en el que la iglesia nos hemos sentado frente a las cámaras de nuestras computadoras, creo que nos da el espacio para poder comprender, poder saber qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia en nuestra práctica ministerial, de qué manera, si lo estamos haciendo correctamente, lo estamos haciendo incorrectamente, si lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo o guiados por temor, guiados por la misma estructura en la que vivimos. El Señor nos ayude. Tenemos, hermanos, un espacio para un comentario más. Así que entonces el profesor Osvaldo y el profesor Rafael puedan tener unos minutos para él. Gracias, Marta. Gracias, Rafael. Na fala do Rafael, algumas questões também me chamam muito a atenção, e são questões com as quais a igreja precisa enfrentar, que a pastoral precisa enfrentar. Uma delas é a denúncia, de fato, do modelo econômico, que é um modelo excludente. Então, não haverá absolutamente nada de novo se nós continuarmos reproduzindo essa mesma lógica do modelo econômico que nós estamos vivendo e experimentando. Um dado que nós temos aqui no Brasil, que é muito forte, muito importante, é que inúmeras grandes empresas acumularam mais riqueza nesse período da pandemia do que antes da pandemia. Então, a pandemia, para muitas dessas empresas, foi um grande negócio. Tem sido um grande negócio. Ou seja, a pandemia acirrou, ou seja, ampliou, aumentou significativamente a exploração e a precarização do trabalho. Então, hoje, no Brasil, nós temos um contingente enorme de trabalhadores e trabalhadoras precarizados, entregadores, homens, mulheres. Sem sombra de dúvida, no caso brasileiro, nós temos uma forma perversa de organização dessa exploração. Ela vai atingir, de forma mais grave, mulheres, as mulheres de um modo geral, e em especial a população afro-brasileira, a população negra, que será a população mais atingida pela pandemia. Por quê? Porque já era a população mais vulnerável antes da pandemia e que provavelmente vai ter uma recuperação ainda muito mais lenta. No caso brasileiro, nós enfrentamos uma pandemia de várias coisas, de vários elementos. Então, a gente tem uma pandemia da desigualdade, nós temos uma pandemia da saúde pública, nós temos uma pandemia da corrupção, nós temos uma pandemia das relações políticas, nós temos a pandemia do negacionismo científico, que também é um elemento que atrapalhou demais a questão toda que nós vivemos. Portanto, há desafios enormes para a igreja brasileira no enfrentamento dessa situação. E nós, infelizmente, ainda não superamos a pandemia, né? No caso brasileiro, há uma situação ainda muito grave em curso em nossa sociedade. Portanto, há um elemento que na fala do Rafael, acho que ficou bastante claro também, que é a manipulação do medo. A manipulação do medo como uma forma também, um grande perigo que leva um contingente enorme de pessoas a agir de forma alienada, seguindo, né, os gurus que vão aparecendo no nosso contexto, o que é uma situação gravíssima. Portanto, a pastoral tem o grande desafio do enfrentamento do medo, sinalizando esperança, concretamente, sinalizando caminhos de esperança. Então, o que eu vi muito aqui é a questão, por exemplo, das igrejas que se abriram para a solidariedade. E o caminho da superação dessa situação que nós vivemos, ele é um caminho de um exercício coletivo.
A igreja precisa urgentemente retomar a sua dimensão profética e a sua forma de organização coletiva, no enfrentamento do egoísmo crescente em nossa sociedade. Porque, infelizmente, muitas vezes o que se vê é a igreja reproduzindo, são formas de organização eclesiástica, não é a igreja, mas são formas de organização eclesiásticas que reproduzem essa lógica egoísta, individualista, né, para atender os interesses pessoais, os interesses individuais. Então, a superação dessa forma egoísta de organização é um sinal de esperança, um sinal de enfrentamento à situação que nós vivemos. Obrigado, Rafael, por tuas palavras. Gracias, Osvaldo. ¿Intervengo? Ok. Por favor. Sí. Una de las cosas que a mí me parece importante que debemos tomar en cuenta en este contexto, y lo estamos viviendo con las iglesias en el Perú, es el sentido de la existencia, digo así, y la presencia de Dios. Yo creo que este es un tema que no hemos trabajado en el Perú suficientemente como un tema teológico serio. Generalmente, cuando hemos enseñado teología, hemos leído la teología, hemos leído a este Dios metafísico, hemos estudiado a este Dios metafísico que está allá, que está en el cielo y que desde ahí obra y desde ahí hoy interviene en nuestra vida, ¿no? Y esto ha hecho que el culto, esto ha hecho que la celebración, esto ha hecho que la vida de la iglesia esté un poco orientada y dirigida a ese Dios que está allá en las nubes. Hay un texto de un amigo mío que es un teólogo y sociólogo que trabajó a partir de una canción boliviana y es un texto que desarrolló toda una lectura, una interpretación del pentecostalismo latinoamericano y boliviano especialmente. Y el texto se basaba en una canción de un pastor pentecostal. Baja Dios de las nubes. Miren, baja Dios de las nubes. Y precisamente el Dios en el cual nosotros estamos trabajando y haciendo nuestra pastoral es un Dios que todavía está en las nubes y por lo tanto hay que rendirle y hay que ofrecerle toda nuestra adoración y devoción en ese distanciamiento que existe entre la nube y la realidad práctica. A mí me parece que el tiempo que estamos viviendo y confrontándonos con la pandemia, tenemos que ir a la búsqueda de un Dios que está más cercano a nosotros, un Dios que está conviviendo con nosotros. Y si este Dios está cercano y conviviendo con nosotros, tenemos que cambiar nuestra perspectiva del culto. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la liturgia. Incluso tenemos que cambiar la perspectiva de cómo ser iglesia. Ya no somos un gueto, un apartado de la comunidad del mundo en la que vivimos, sino que somos parte de él. Y desde ahí me encantó la idea de el doctor Justo González anoche, desde ahí no ser aquellos que venimos con las respuestas del Evangelio, respuesta de Dios y respuestas que muchas veces no son de esperanza, sino de condena, como escuchamos continuamente a través de la predicación de la radio y en algunos cultos, ¿no? Porque la pandemia ha venido como una acción de Dios castigando el desorden del mundo, ¿no? Y hay una serie de elementos que motivan a un Dios castigador con la finalidad que nos mueve a la búsqueda del arrepentimiento y a una vida santa, cuando la sociedad y el mundo en el que vivimos no necesariamente tiene conciencia de la santa. Y ahí hay una distancia y una ruptura de este mensaje y de esta experiencia de Dios, ¿no? Y la liturgia, el culto, la comunidad de la iglesia
tiene que aprender a experimentarse y a desarrollarse en esta nueva normalidad como un Dios que está en todos, como un Dios que está con todos y como un Dios que nos reúne para ser comunidad y ser comunidad, como decía, una comunidad de solidaridad, ¿no? A mí me encanta un concepto que Wesley trabajó, Dios está en todos. Dios está en todo y es la demostración de la gracia. Y yo creo que los metodistas debemos ser los primeros en hablar de la presencia de Dios a través de la gracia en todas las situaciones y circunstancias en las cuales estamos viviendo. La pandemia debe ser para nosotros un motivo, un lugar de la gracia también para celebrar esa presencia de Dios con nosotros, en nosotros y que nos comunica la relación con los demás, ¿no? Me parece a mí que esta es una cuestión teológica, pastoral, que debe ayudarnos a cambiar. La desesperación por templos abiertos, la desesperación por cultos presenciales, la desesperación por tener programas que nos permitan mostrar que la iglesia vive y que puede ir creciendo, desarrollándose con sus signos y señales de poder, terminan para mí siendo señales de también una debilidad y una suerte de enfermedad mental y espiritual, porque estamos suponiendo que Dios está presente, que Dios actúa si nosotros nos reunimos físicamente, aun cuando las personas que se van a reunir o pueden reunirse siguen y serán siendo vulnerables a esta enfermedad, ¿no? Gracias, profesor. Les agradecemos sus comentarios. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y agradezco a todos los participantes que nos han hecho llegar algunas interrogaciones que tienen. Y si alguien más, pues todavía es tiempo para que puedan enviarlo. Recuerde que en la barra inferior, en el link de Q y A, ahí pueden poner sus preguntas. La primera pregunta, el profesor Raúl García nos dice: ¿cómo se explica que aún los cristianos que tienen empresas y alta riqueza adoptan la normalidad de desigualdad en lugar de promover la justicia y equidad? ¿Qué se puede hacer en cuanto a esto desde la iglesia local? Pienso que para ambos panelistas. No sé quién de los dos quiera responder. Gracias, Marta. Yo solamente diría que los cristianos identificados como los que ha señalado este hermano, viven esa tensión, viven esa ruptura, ese quiebre entre su fe y su vida cotidiana y su vida práctica, ¿no? Y cuando uno los ve empresarios y empresarios que actúan con esas perspectivas y esas conductas, esos comportamientos, yo no pongo en duda su fe, yo pongo en duda su fidelidad, ¿ya? Y pongo en duda la posibilidad de que ellos efectivamente hayan entendido o han entendido el mensaje evangélico. Y yo les quiero poner un ejemplo. Yo vengo de una tradición ideológica, política, de cuestionamiento y de rompimiento con los empresarios. Lo confieso, vengo de eso. Y cuando yo he hecho la crítica al modelo, al sistema, lo he hecho en términos generales. Pero yo me he dado con la sorpresa de que he podido trabajar en el Consejo de Reparaciones que estoy presidiendo, en el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, con empresarios, y empresarios que no necesariamente son evangélicos, son cristianos, entre comillas, pero que me han mostrado que la experiencia de Dios no está en una confesión, no está en una creencia particular, sino que es una experiencia sensible desde el punto de vista ético,
desde el punto de vista existencial, ¿no? Entonces yo creo que hay empresarios y empresarios. Y yo quiero levantar esa reivindicación. Hay empresarios y empresarios. Hay empresarios cristianos que viven para su estómago y que viven para sus cuentas. Pero hay empresarios no cristianos que también son capaces de sensibilizarse y trabajar por la vida. Ojalá que los cristianos puedan ser ese segundo tipo de empresarios. A mí no me cuesta aceptar que haya empresas, que hayan empresarios que trabajen por el crecimiento económico, que trabajen por el desarrollo. Lo que a mí me cuesta es aceptar que viva gente que hace uso del sistema y del modelo para engordar, para engrosar y explotar y vulnerabilizar la vida y la dignidad de las personas. Yo creo que por ahí la Iglesia no tiene que hacer algo contra ellos para sancionarlo. La Iglesia, desde la perspectiva práctica, para usar esa expresión, tenemos que trabajar para orientarles y hacer camino junto con ellos para sensibilizarlos, ¿no? Sim. Eu quero também comentar essa questão. E eu vejo que, primeiramente, o cristianismo ele possui uma exigência ética extremamente elevada. Agora, nós também não podemos entrar numa lógica do julgamento do outro. Aqui nós temos no Brasil um grande autor da literatura brasileira chamado João Guimarães Rosa. E há um texto dele chamado Grande Sertão Veredas, em que num determinado momento desse texto, ele analisando a questão da sabedoria humana, da capacidade humana de produzir coisas belas e coisas terríveis também, de produzir justiça e de produzir injustiça, ele diz assim: o Senhor, veja só isso, o mais importante no mundo é isto: as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão mudando, elas afinam como um instrumento, um violino, elas afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou e me alegra. Ou seja, o ser humano não é sempre o mesmo, não é sempre igual. Ele afina e desafina. E talvez o grande desafio da igreja é justamente como afinar essa orquestra caótica que é a sociedade humana. Então, essa situação da pergunta que nos vem do Raul, nós estamos diante de uma situação que é uma desafinação e que não há outra coisa a fazer como igreja a não ser caminhar junto a essas pessoas. A outra opção seria uma opção excludente, ou seja, seria a mesma lógica com a qual essas pessoas operam. Agora, a gente precisa olhar que, tanto na história quanto em nossa sociedade, nós temos inúmeros exemplos e bons exemplos de pessoas que são capazes de se doarem. Mas isso a gente precisa experimentar, viver e, sobretudo, caminhar com essas pessoas, entendendo que o cristianismo tem uma exigência extremamente complexa, que é somente pela graça que nós vamos superar essa situação. Não há outro caminho. Así es. Otra pregunta. ¿Cuáles deberían ser las características de la nueva realidad desde la perspectiva cristiana metodista? Esta pergunta de quem é? Eu perdi essa aqui. Es del reverendo Raúl García. Tá. Quais deveriam ser as características da nova realidade desde a perspectiva cristã metodista? Um mundo sinalizado pela esperança. O novo normal, ele precisa ser um mundo sinalizado pela esperança. Ou seja, um mundo que experimenta essa paz, não essa paz construída pelo consumo, pela lógica do consumo. A paz não virá pelo aumento do consumo.
Nós temos construído as nossas sociedades entendendo que a paz é consumir. Eu tenho mais paz quanto mais eu consumo. Pela lógica cristã, a paz não se assenta sobre o consumo. A lógica do consumo, ela é uma lógica perversa, é uma lógica perigosa, é uma lógica excludente. A paz que o mundo dá é essa paz do consumo. Quanto mais eu consumo, mais paz, mais alegria eu encontro. A paz, nessa perspectiva cristã, portanto, é uma paz da solidariedade, é uma paz da esperança, é uma paz construída coletivamente. Eu não tenho paz enquanto o outro também não tiver aquilo que é minimamente necessário para a sua sobrevivência, para a sua produção e sua reprodução. A igreja não encontrará a paz enquanto houver fome, enquanto houver crianças nas ruas e enquanto houver pessoas desabrigadas. Portanto, a paz é o elemento que essa paz coletiva, construída coletivamente, é o elemento que deve orientar todo o trabalho e todo o caminho da igreja. A solidariedade, portanto. En esta circunstancia, si en la perspectiva de la pregunta que acaban de hacer, yo asumo una actitud un poco más modesta. Esto en términos que seguramente desde la perspectiva cristiana y metodista no podamos desarrollar todo el esfuerzo y toda la acción que se requiera para cambiar profundamente estas situaciones, ¿no? Los críticos de la modernidad y los críticos del modelo asumen que el capitalismo y el capitalismo occidental es resultado precisamente de la impronta y del cristianismo, ¿no? Yo no sé si tenemos que darle la razón o no. Y muchos van a basarse en estudiosos como Max Weber, ¿no? En la cual nos van a plantear que el capitalismo tiene como base su ética protestante. Y entonces a partir de ahí yo hago una reflexión y digo, si hay que cambiar el modelo en el cual estamos establecidos y en el cual transitamos, tenemos que cambiar, por lo tanto, la perspectiva ética que da sustento a este modelo. Y esto implica, de alguna manera, colectiva, masiva, cambiar también por el sentido ético del cristianismo que hoy sustenta este tipo de sociedad y este modelo económico. Claro, Carmen Moyo, una compañera peruana metodista, acaba de colocar una nota en el chat y ella ha dicho de que los cambios no tienen que ser formales, tienen que ser de una forma estructural. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero aquí pongo este pero y esta modestia. En tanto que esto no suceda como un hecho y como una siquiera utopía que nos empuje a construir un futuro nuevo y una nueva formalidad, entre comillas, yo digo, la Iglesia Metodista que vuelva a sus raíces. Que la Iglesia Metodista volvamos a aquello que ha sido la simiente que fue sembrada en el movimiento huelguiano del siglo XVIII, pues. Una iglesia y un movimiento que nació entre los pobres, que fue una iglesia para los pobres y que muy bien podría entenderse que fue un movimiento respuesta para el sufrimiento que experimentaban los marginados, los sin persona, los sin nombre, los sin dignidad en la Inglaterra naciente en ese progresismo moderno. Que volvamos, por lo menos, si no a las formas, idea y a la concepción de cómo tenemos que ser una iglesia que pueda servir a los pobres. Yo siento, hermanos y hermanas, que en muchas experiencias que estamos viviendo dentro de la propia iglesia metodista, hay cambios estructurales que tenemos que hacer, pero también hay cambios
que deben cuestionarnos en nuestra forma de actuar. No busquemos, como muy bien señalaba Erich Fromm, no busquemos ser en el tener, sino que seamos ser. Lo que debemos priorizar es lo que somos, lo que tenemos que ser. Y la Iglesia Metodista somos una iglesia y un movimiento que no debe perder el sentido de la profecía y el sentido del compromiso del cambio. Hay que volver a Wesley, hay que volver a los viejos wesleyanos para poder decir que la parroquia nuestra es el mundo, más allá de la perspectiva eclesial, sino que la acción de la iglesia y la acción práctica de la iglesia está en el mundo. Yo voy por ahí, ¿no? Gracias, profesores. Hay un comentario y pregunta de Gregorio Guevara Estela. Dice, interesante. Entiendo la importancia de incidir, no conducir, en el cambio de modelo, sistema político, económico en pro de mayor equidad y justicia. ¿Cuál sería la ruta a seguir? ¿Las instituciones teológicas se abrirían e incluirían lo político, derechos humanos, géneros y programas de estudio? ¿Sería este uno de esos caminos? Sim, isso é urgente que seja feito desse modo. E eu acredito que isso acontece, isso é muito presente nas discussões, por exemplo, que nós fazemos aqui na instituição. Essa reflexão sobre os direitos humanos, a reflexão sobre gênero, a reflexão sobre o sistema político. Afinal de contas, não haverá reflexão teológica desconectada desses elementos que são próprios da nossa vida. Portanto, a reflexão teológica ela precisa ser feita com os pés no chão. Precisam ser feitas a partir destas realidades das pessoas, do cotidiano. Portanto, a temática hoje da educação em direitos humanos, por exemplo, é uma temática urgente e necessária de ser trazida para dentro das nossas instituições teológicas. Essa reflexão é uma reflexão necessária e compreendemos toda a dimensão da reflexão sobre os direitos humanos. Compreendendo, por exemplo, os direitos humanos como universais e indivisíveis. Porque muitas vezes nós optamos por determinados segmentos, determinados temas no campo dos direitos humanos e esquecemos de outros. Na realidade, as questões que discutem, por exemplo, gênero, desigualdade social, as questões das pessoas com deficiências, são todos temas que estão que são complementares, eles são indivisíveis. E nessa perspectiva é muito importante, muito necessário que a Igreja discuta essas questões. O racismo, por exemplo, que é um tema muito presente em nossas sociedades. Portanto, o caminho, a rota a seguir, portanto, seria justamente essa, trazendo as questões, trazendo esses temas para uma reflexão bíblica, uma reflexão pastoral, no contexto das nossas igrejas. Até porque nós temos respostas a viver, como a gente tem falado aqui nesses dias. Nós temos respostas a serem vividas e experimentadas nestes campos todos. Ou seja, nós sabemos o que dizer, nós sabemos o que viver nesses campos todos. Muy bien, a mí me parece que lo que ha dicho Osvaldo es clave, es fundamental, ¿no? Y coincido absolutamente con esta perspectiva. Y a riesgo de ser interpretado como esquemático, yo diría que en estas cuestiones que ha señalado Osvaldo y que nos plantea la pregunta, la Iglesia tenemos que hacer un trabajo docente, proféticamente docente, trabajar estos temas, incorporarlos. Por favor, yo creo que una de las carencias que tenemos, a diferencia de estos años pasados, es que en la Iglesia no queremos hablar de la dimensión ética, no digo política, de la dimensión ética de lo que implica el Evangelio y el compromiso del Evangelio. Cuando yo hablo de la dimensión ética,
tengo que remitirme a ese compromiso colectivo, a ese compromiso comunitario que va más allá del templo y que va más allá de la comunidad eclesial. Pero digo, ahí debemos colocar nuestro énfasis. No debemos tener miedo a usar dentro de nuestras categorías de reflexión y de debate, de enseñanza, los temas que son pertinentes al mundo y a la sociedad. Solamente así puede haber una explicación y un sentido de lo que estamos tratando de conversar hoy, la teología práctica. Pero también me parece que la Iglesia tiene que ser una formadora de ciudadanía, de conciencia ciudadana y de compromiso, porque el cambio en la sociedad, el cambio de estructuras no tiene que darse, no va a darse en la Iglesia y a través de la Iglesia. La Iglesia no es el sujeto histórico que va a cambiar la sociedad. Quienes van a cambiar son los ciudadanos y ciudadanas que puedan comprometerse en esa perspectiva. Si nosotros le damos todo ese elemento de reflexión, de comprensión de su compromiso y de su ciudadanía, vayamos a ver creyentes, ojalá metodistas, ¿no? Que estén comprometidos en acción política práctica, que estén comprometidos en un servicio y una mayordomía de la práctica y de la política. No hay que tener miedo y más bien no hay que desanimar cuando hay hermanos y hermanas que están buscando caminos de compromiso y realización política. Esa es la única forma a que la sociedad y las personas podemos comprometernos para avanzar a transformaciones, más allá de las corrupciones y los sistemas que efectivamente nos desaniman. El espíritu metodista debe ser un espíritu de la gracia y del compromiso por el cambio. Y hay que apurar, hay que abrir caminos para que tengamos militantes de ciudadanía, militantes de compromiso social que cambien, ¿no? Bueno, terminamos aquí con el tiempo de preguntas, a pesar de que tenemos muchas todavía pendientes. Pero agradecemos a nuestros profesores por tan enriquecedor pensamiento que han compartido con nosotros mañana. De igual manera, les agradezco el privilegio de haber podido compartir con ustedes durante estos momentos. Así que dejamos al reverendo David Martínez ya finalizando pues nuestro tiempo de reflexión. Gracias. Una vez más, gracias a Osvaldo y Rafael por compartir, estos profesores compartir con nosotros esta reflexión. No cabe duda que tenemos mucho trabajo adelante. Yo no sé si ustedes pueden ver, pero la iglesia está viva. Tenemos que hacer nuevas cosas. Tenemos que seguir adelante y buscando a Dios entre medio de todos los cambios que hay, porque hay cambios constantes. Y hay cambios que, por ejemplo, la pandemia, hace mucho no habíamos trabajado esta área y Dios nos permite que entre medio de esos cambios hagamos nuevas cosas. Gracias, Osvaldo. Gracias, Rafael, por la reflexión. Gracias por todos ustedes que están haciendo las preguntas. Es importante que sigamos adelante. Tenemos otro encuentro. Después, en unos 15 minutos, en 20 minutos, empezamos otro. No se pierda porque seguimos creciendo en lo que estamos hablando. Todo este día va a ser de diferentes cosas. Acompáñenos. En unos 20 minutos empezaremos la siguiente sesión. Gracias. Gracias a todos y recuerden, esto va a estar grabado y entonces vamos a tener un link para que ustedes puedan ver más y seguir reflexionando en lo que estamos hablando. No cabe duda que tenemos que pensar en las instituciones, las nuevas cosas que necesitamos pensar que nos faltan, porque no estamos perfectos, tenemos lucha, tenemos cosas que tenemos que aprender y desarrollar nuevas cosas. Siempre vamos a estar en ese movimiento. Los metodistas somos gente de movimiento, ¿sí? Eso. Nos movemos y nos enfrentamos. Sí, Y eso sí. es algo que tenemos que recordar. No somos gente estática, no somos gente que nos quedamos en un lugar, sino que pensamos con el pueblo y en la relación que tenemos con la comunidad. Mil gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. En unos 20 minutos regresaremos. ¿Ok? Muy bien. Cerraré esta parte. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un momento. Bendiciones. Gracias. Gracias, David. Gracias, Marta, Osvaldo, por compartir esta mesa, ¿no?
Gracias, Rafael. Gracias a todos y todas. Muy bien.